Hola Jorge, muy buenas. Hola Juan, ¿qué tal estás? Pues muy bien y muy encantado de que estés aquí. Igualmente, yo también estoy encantado de estar contigo y de tener una charla creativa que nos levante el ánimo, que nos abra el corazón. Bueno, tengo que contar que mi primer retiro en mi vida fue contigo y con Reyes. Y no me olvidaré porque de deciros una frase, porque, claro, había consumido antes horas y horas tuyas, sobre todo en YouTube. Y me acuerdo de que llegué, porque creo que era un retiro de silencio como de 4 o 5 días mínimo, o sea, nada de una cosita pequeña, sino que ya, ya empezábamos fuerte, A cajón, sí. en Algerte, en Ajá, Extremadura. sí, sí, sí. Y me acuerdo de, bueno, yo iba con mi coche y os dije, bueno, me recibisteis muy bien, tú, Reyes. Y yo os dije, bueno, yo dejo aquí el coche, pero yo no sé si esto va a durar un día, 3 días, yo no sé cuánto voy a durar aquí. ¿Vale? Y nada, me recibisteis de una forma muy, muy amable, me dijisteis, bueno, tú te puedes ir cuando tú quieras, pero no te vas a ir. Y así fue. O sea, y la verdad es que lo disfruté un montón, Jorge. Sí, sí, sí. Lo retiro, la verdad es que hay una energía que co-creamos ahí entre todos, esa voluntad amorosa que empieza a despertar desde que empezamos a sintonizarnos, desde que empezamos a conectar con lo que auténticamente somos. Ahí despierta una voluntad, despierta algo en nosotros que precisamente, sabes, el poder de la percepción, el poder de vernos unos a otros, cuando está enfocado en reconocernos en lo más profundo, en vez de en buscar algo para alimentar nuestro personaje o nuestra imagen, cuando así está la energía enfocada, pues evidentemente la ayuda es muy grande, muy grande. Bueno, pues eso, ha Bueno, me sido un consta que placer. ahora haces tú también estos retiros. Sí, sí, sí. Además, aquí, en mi tierra, en Galicia, que donde habéis hecho vosotros además uno hace poquito, Sí, ¿verdad? En Punta de Couso, sí, sí, hace una semana. una semana. El cual también, yo fui también a ese, y, bueno, hace años, que me encantó. Eso sí que eran como vacaciones del alma, ¿no? Porque ahí se Sí. puede... es un poco más permisivo a la hora de hablar, ¿verdad? Efectivamente, lo llamamos semisilencio y efectivamente tiene un aspecto pues donde hay como más convivencia. Se entra y se sale. Decimos que es el retiro más difícil, en realidad, el más avanzado, porque se parece más a nuestra vida cotidiana en el sentido de que estás entrando y saliendo constantemente de la conciencia profunda y te vas a la conciencia pues más cotidiana, más práctica, más de lo humano y entramos y salimos ahí, y lo cual tiene sus desafíos y también, también tiene sus, digamos, su disfrute, su goce, porque hay más conocimiento personal, hay más, digamos que hay otro tipo de disfrutes que en los retiros que hacemos habitualmente, que son de silencio, de principio a fin, pues nada, ni sabemos el nombre del otro, ni sabemos a qué se dedica, solamente estamos dedicados a mirar al otro pues desde lo profundo. Ujú. Genial. Bueno, pues nada, nosotros aquí haremos el último fin de semana de agosto en San Xenxo y tú también vas a hacer ahora uno, vais a hacer uno, ¿verdad? Aquí ahora en agosto también, que también fui en una zona también espectacular como Aránzazu, ¿verdad? En el País Vasco. Eso es, ahora el próximo retiro que tenemos del 11 al 17 de agosto en Aránzazu, en el santuario de Aránzazu, que como tú conoces, pues es una zona muy bonita de montaña, Sí. con bosque, tal, que nos permite esa naturaleza. Bueno, también tiene ese punto de que hay un poquito de turismo justo en el mismo santuario, que también te Ujú. permite entrar y salir, observar qué es lo que pasa cuando ves todo esto, cuando observas un poquito la masificación, los ídolos, las cosas que tanto están en nuestro interior, pero que estamos tan acostumbrados a juzgar fuera y que nos producen, por tanto, cierta reverberación y ciertas cositas ahí dentro que tenemos que llevar al silencio y a la paz. Pero bueno, sabes que Aránzazu es un sitio excelente también para hacer retiros. Genial. Pues me gustaría preguntarte, pues ya que estamos con retiros y ya cambiamos de tema, es para ti qué beneficio tendría una persona. ¿Cuál sería el motivo principal porque una persona
que empiece a plantearse qué es un retiro, por qué ir a un retiro, ¿cuál sería el disparador, por ejemplo, de una forma que dirías del motivo principal por el cual crees que debería de asistir o plantearse el de asistir? Mm, bueno, pues mira, yo llevo 20 años haciendo retiros. El motivo por el que hacemos retiros es porque cuando alguien no conoce una experiencia, la única forma que tiene de empezar a aceptar y a conocer esa experiencia es experimentarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un tiempo suficientemente largo en la compañía apropiada, con los mensajes apropiados y todo está en línea y en armonía? Pues eso no ocurre por casualidad, eso ocurre porque en realidad en lo profundo de tu alma esto está armonizando contigo y entonces se da una experiencia que puede ser mínima, puede ser en un día, puede ser un instante, pero se da una experiencia en la cual descubres que hay una profundidad en ti, una espiritualidad en ti, que de otra manera es imposible que descubras. En otras palabras, solo la experiencia puede transformar la conciencia, ninguna otra cosa. O sea, todo lo que hacemos de leernos libros y más libros, de ver vídeos, de escuchar charlas, de hacer razonamientos, de tener dudas, todo esto que hacemos lo único que hace es estar domando a una mente que se ha especializado en negar la verdad, estar un poquito seduciéndola, pero solo está intentando todo ese trabajo, que es el 99%, está intentando que esa mente baje sus defensas. Baje sus defensas en ese momento y en ese instante en el que baja sus defensas, hay una experiencia y esta experiencia es transformadora en el sentido de que es una experiencia de conocimiento de tu yo real, de tu ser real, que es como si una parte de tu conciencia que hubiera estado totalmente escondida, es decir, una capacidad de ver lo invisible, de sentir lo que nuestro cuerpo no puede sentir. De repente despunta esa capacidad que está en nuestra conciencia y puedes acceder a tu ser. Puedes acceder al aspecto más esencial de tu ser. Y esto solo se descubre mediante una experiencia porque es totalmente abstracto. Totalmente abstracto. Todo lo que hacemos con las palabras, con los conceptos, es necesario, dado que nosotros hemos hecho que sea necesario. Hemos hecho que sea importantísimo todo el desarrollo conceptual y que nos fundamentemos en el desarrollo conceptual. Pero finalmente de lo que se trata es de tener esa experiencia, ese instante sagrado, ese momento sin juicio, ese instante de paz, ese instante en el que conoces el amor dentro de ti, dentro de tu conciencia. Es más, te das cuenta que conciencia y amor es lo mismo. Te das cuenta de la unidad con lo que estás experimentando, con tu espacio de discernimiento. La unidad con el otro, con la otra conciencia que tienes ahí delante, con la otra mente, con la otra persona. La unidad con el camino de tu vida, ¿no? Con todo lo que es tu experiencia personal. Y por eso seguimos haciendo esto después de tantos años. Luego hay otro aspecto. Puede ser que esta experiencia ya la hayas vivido muchas veces. Y luego hay otro aspecto que es más avanzado, cuando ya llevas muchos retiros, que ya no es lo que tú me has preguntado, que es el disparador para asistir a un retiro. El disparador para asistir a un retiro sin duda es la experiencia absolutamente nueva e inexplicable e imprevisible que te puedes encontrar al introducir tu conciencia en un ambiente absolutamente nuevo. Por eso se llama un retiro. Te has retirado de tu ambiente habitual. Es como parecido a un ayuno. La riqueza de un ayuno no es, dejo de comer, soy muy chulo, he conseguido estar unos días sin comer. No, la riqueza de un ayuno es que se deshacen todos los hábitos, las rutinas que tenías, sobre todo mentales,
pero también corporales, físicas, pero sobre todo mentales. Se deshacen todos los hábitos y entonces se genera un espacio. En ese espacio que se genera al deshacer las rutinas habituales, al deshacer, digamos, los esquemas en los que se siente segura tu mente, en ese espacio que se abre, pues se cuela, digamos, la conciencia profunda, la conciencia esencial. Por ahí se cuela, por ahí aparece, de manera que puedas experimentarla, creerla y comenzar a abrirte a la posibilidad de que en tu vida haya un espacio para todo esto. Vale. Y podría ser también un disparador el que no sabes qué es lo que hay en un retiro cuando empiezas a lo mejor a tontear o a consumir ciertas píldoras formativas, informativas sobre esto. También podría ser un disparador el yo no sé lo que hay en un retiro o no sé lo que hay con esto que me están contando, no sé lo que hay detrás, pero he llegado a un cierto punto de hartazgo. De que lo he intentado a través de la pareja, lo he intentado a través de los hijos, a través de los objetos, a través del reconocimiento, a través del estatus. Y puede ser que llegue un momento que hay un hartazgo, hay un... Sabes, que te lo estoy contando y ya me estoy hasta saturando yo. Sí, 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 por supuesto que dices, esa experiencia la tenemos, es muy habitual. Habrá mucha gente que te escuche y dirá, no, a mí me gustan mis cositas, a mí me gusta mi mundo, y está perfectamente, eso no significa absolutamente nada. A cada alma le llega su momento, y sabes tú que en los términos al menos de nuestra mentalidad, no hablamos de más avanzados y menos avanzados en ninguna situación, sino lo que ha elegido tu alma experimentar, y punto. De manera que sí, eso sucede, efectivamente. Hay un hartazgo, y no solo al principio del camino, sino que ese hartazgo se vive muchas veces a lo largo del camino. Y precisamente una de las riquezas consiste en perdonar ese hartazgo, transformar ese hartazgo en voluntad, voluntad de vaciarme, voluntad de entregar todos mis esquemas preconcebidos, voluntad de dejarme en manos de la vida, en manos de Dios, voluntad de amar, de unirme a lo que está pasando, de dejar ir mis proyecciones, mis rabias profundas, mis pequeñas punzadas de dolor, de miedo, dejar ir todo esto, llevarlo a la paz, llevarlo al abrazo interno y transformar ese hartazgo, digamos, en algo verdaderamente creativo, que es tal vez uno de los aspectos primordiales del perdón, ¿no? El hartazgo ese que tú dices, entonces sí, es un disparador, pero te diría que es un disparador para toda la práctica espiritual, no solo para los retiros, no solo para asistir a un retiro, sino para Sí. toda la práctica espiritual completa. O sea, puede ser igualmente para empezar a leer cierto tipo de libros, o puede ser un disparador para sentarte a hablar con una persona y de repente escucharla más abiertamente. No querer hablar corriendo antes de que el otro termine, sino voy a escuchar un poquito su vibración, su corazón. Voy a escuchar un poquito esta persona, qué es lo que hay aquí más allá, qué puede haber de mí en ella, Ujú. qué puede haber de la verdad en ella, qué puede haber de lo profundo en ella, ¿no? Puede ser un disparador para muchas actitudes espirituales, el que te estás dando cuenta de que a lo mejor en cierto sentido, voy a decirlo así, en cierto sentido, todo lo que hemos creído que es el mundo y todo lo que hemos creído que nos ofrece el mundo podría ser una gran estafa que está urdiendo un aspecto de mi mente. ¿Mm? Podría ser algo que tiende poco a poco a caerse, con todos sus apegos, con todos sus ídolos, con todos. Podría ser una ensoñación, una manera en la que he visto el mundo, en la que he estado experimentando el mundo y en la que, como tú dices, he consumido el mundo. Podría ser una ensoñación o una conciencia egoica de la que empiezo a darme cuenta, ¿no? Genial. Y para las personas que no te conozcan, enlazando con esto de ese hartazgo y demás, ¿podrías compartirnos pues la mirada
por alguna manera, mirada o sistema de pensamiento que tenía Jorge quizás antes de empezar esto y ahora que quizás ya ni lo cuestiona, sino que ya estás enfocado completamente en esta mirada? ¿Podrías compartirnos un poquito los orígenes, cómo empezó todo, por qué estás ahora donde estás? Bueno, yo creo que como la mayor parte de la gente, yo vivía una profunda dualidad. ¿Qué quiero decir con una dualidad? Había una parte de mí que era muy poco protagonista. Solo estaba ahí como latente y que consideraba que el amor era algo importantísimo y a la vez esa parte de mí me recordaba que era igual de importante que misterioso. Porque evidentemente todo acercamiento que yo hacía hacia eso acababa en fracaso. Pero había una parte de mí que reconocía que había algo fundamental que era el amor. Yo lo consideraba el amor universal, el amor que trasciende. Para mí era más importante antes de la espiritualidad, era más importante antes de comenzar cualquier camino espiritual, que además te diré que yo era ateo, de estos ateos convencidos, que era más importante para mí la amistad que el amor romántico, por ejemplo. O sea, era algo que ya había un montón de cosas que me olían mal en este mundo. Ya desde pequeñito me parecía que era brutal este mundo. Allí donde me miraba decía, qué brutalidad. Yo siempre me recuerdo teniendo una infancia que no era tan feliz como alguien puede decir, qué feliz era mi infancia, sino era más bien descubriendo el miedo y la soledad que había en todas partes. Un poquito atemorizado, ¿no? Y bueno, sí, encontraba mi felicidad, encontraba mi consuelo en los brazos de mi madre, en los jugueteos con mi hermano, cositas así, luego con los amigos según vas creciendo, pero en realidad puedo recordar claramente el mundo de miedo que a mí me parecía rodearme, ¿no? Y la profunda soledad, la sensación de aquí todo el mundo va a lo suyo y realmente no nos compartimos de ninguna parte, de ninguna manera, ¿no? Pero debajo de todo eso había como algo fundamental que era el amor, es lo único que tiene valor en este mundo. Claro, pero yo no creía en Dios, yo no creía en la espiritualidad. Por tanto, la única manera que yo consideraba que era posible que el amor llegara a este mundo como una expresión, no confiaba en la humanidad. No podía ser a través de los mismos humanos descubriendo el amor, no, porque no creía en la espiritualidad. Solo creía en lo que yo había visto, experimentado y había sentido y había interpretado. Por tanto, la única forma que yo me imaginaba que pudiera el amor llegar a este mundo era a través de los extraterrestres. Aquí es imposible, oye, pues tendrá que ser de otro lado. Tiene que ser que venga otra conciencia aquí. Y en realidad es que es algo parecido a lo que ocurre con la espiritualidad, es que de repente aparezca otra conciencia aquí, donde antes estaba reinando el caos, ¿no? Pero bueno, Mm. como para mí no había ninguna posibilidad de Dios y todo lo de Dios era un soberano engaño, pues entonces tenía que venir una nave espacial física con alguien físico que nos diera dos cosejas y nos dijera un poquito de paz, por favor, un poquito de concordia, un poquito de unidad. Es decir, confiaba solamente en que la evolución podría venir de afuera, de muy extraterrestre, nunca de adentro. Fíjate si era proyectiva mi mirada. Igualmente te diré que mi vida, en todos mis intentos, siempre acababan con algo amargo, todo. Un intento empresarial, una pareja, siempre acababa en algo amargo. Luego me di cuenta de que era algo que estaba bastante generalizado. Y el que no lo reconocía estaba decorándolo todo. Entonces, bueno, afortunadamente pues se me dio la gracia de que un día me di cuenta de que estaba totalmente equivocado y efectivamente la espiritualidad es la única salida posible para un cambio de conciencia
y para un cambio de actitud con respecto a nuestros hermanos y a nuestra actitud, nuestra manera de vivir en el mundo, ¿no? Pero eso sucedió. No fue algo que yo por mí mismo buscara. Eso fue una gracia, auténticamente un Oh, regalo que se me dio. Se me dio, es como que se me dijera, mira, chico, estás despistado, vuelve. Y esa conseja me vino no de un extraterrestre, sino de mi mismo interior. De mi mismo interior me llegó esta conseja. Entonces, bueno, pues primeramente fue un día que me desperté y me di cuenta de que Dios era intuitivamente y con certeza. Y yo estaba equivocado. O sea, Dios es y yo estoy equivocado. Me llegó así, intuitivamente y con certeza, en un sueño. Esto me ha recordado hace poco un libro que leí, uno de los libros de Jayen, que es el que canaliza y el que escribe todos los libros de la Vía de la Maestría, mm, que es uno de los libros que sustentan toda esta mentalidad. Pues en ese libro decía que el espíritu que es como esa parte evolucionada, esa parte avanzada de tu mente, de tu conciencia, que es capaz de obrar la transformación. El espíritu es a través de lo cual perdonamos, es a través de lo cual nos damos cuenta, se expande nuestro discernimiento. El espíritu lo llama como un ladrón, dice, es como un ladrón en la noche. Es decir, tú no te das cuenta, tú simplemente en algunos gestos das algún permiso, bajas las defensas, no te das cuenta, viene el espíritu y retira las telarañas de tu mente y te abre a una nueva comprensión, a una nueva experiencia. Bueno, pues como un ladrón en la noche a mí me llegó esa noche y me despertó a la presencia de Dios, no como una experiencia muy lúcida ni muy plena, sino simplemente como una apertura mental y de corazón, y comenzó mi camino espiritual. Entonces se acrecentó logarítmicamente en mi sentido de búsqueda, se disparó. Y claro, como yo siempre, eso sí, he sido muy, ¿cómo decirlo?, muy emprendedor, muy activo, muy, muy manifestador, por decirlo de alguna manera, utilizando el diseño humano, pues claro, me puse a investigar, a buscar, a leerme libros a fondo de una manera casi ajá. frenética desde este momento. Pero Jorge, ¿podríamos decir entonces que esa noche te acuestas pensando mañana, pues eso, que si las facturas, que si a ver cómo consigo no sé qué, o sea, el pensamiento del mundo, o sea, mañana tengo que madrugar porque tal, y quieres decir entonces que te despertaste y hubo un cambio de prioridades y de mirada distinta? Eso es, exactamente. De hecho, me acuerdo lo plácidamente que me desperté, cuánto tiempo tardé en levantarme de la cama porque me importaban mucho menos el ocuparme de todos los asuntos que me iban a traer, pues mi trabajo, la economía, hacer las cosas de la casa. Todo eso me interesaba mucho menos por el descubrimiento que se había abierto dentro de mí, ¿no? Y había una placidez, es como si hubiera pasado algo importantísimo en mi vida. Y vaya que sí lo fue. Pero en realidad nosotros le damos mucha importancia a los sucesos. O sea, decimos, aquí hay un Mm, antes y un después. Luego este suceso fue mágico, esto que ocurrió, pero en realidad no podía ser de otra manera. Simplemente un suceso es un suceso, pero quiero decir, las cosas en realidad nos suceden de una forma mucho más certera y precisa. Nuestra alma lo tiene mucho más coordinado todo y está mucho más unido de lo que nos podemos imaginar desde esa visión que tenemos tan llena de caos y tan pobre a la que estamos acostumbrados. Pero sí, fue como tú dices, un cambio de prioridades total, un cambio de esquema de valores total, lo cual no significa que yo hubiera hecho un gran avance con respecto a mi ego. Mi ego estaba intacto. Simplemente me estaba abriendo a recibir los medios a través de los cuales yo iba a dejar de valorar mi ego. claro, pero eso suena tremendo en el sentido de que, y lo enlazo con un tema que te quería preguntar, que es el tema de la, tú que dices que eres manifestador, con un tema que es el tema de la pulsión y el deseo. Porque claro, cuando hay esa pulsión, cuando sientes esa pulsión y ese deseo, pues imagínate que ese día por la noche te acuestas.
tú tienes un negocio y tu mente está proyectando, bueno, pues venga, mañana, pues imagínate, plan comercial, oye, mañana tengo que llamar pues a esta empresa, porque es que si no, no sé nada. Y como que, pum, hay un cambio ahí y al día siguiente parece que brota a lo mejor otra pulsión, ¿no? Entonces, esa pulsión y ese deseo, ¿cómo lo enlazamos con no podía ser de otra manera? Es decir, siento una pulsión y hasta qué punto tengo que accionarla o no. Hasta qué punto tengo que, ahora me sale esa nueva pulsión, pues imagínate espiritualidad, pues ahora lo que voy a hacer es dar charlas. Pues tengo que llamar, tengo que ir a asociaciones a dar charlas. Hay una parte del ego que dice, que dice, ¿cómo? ¿No? Es decir, oye, pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Que quiere el control, ¿no? Pero hay otra parte quizás más del espíritu, más esencial, que dice, mira, no sé el cómo, pero sí siento que va por aquí. No sé, este puzzle, ¿cómo lo ordenarías? Pues con la máxima paz posible. Porque en realidad es que es así. O sea, es que ese puzzle lo tenemos, lo llevamos con nosotros, tal como lo has dicho, lo llevamos ahí dentro. El ego quiere hacer de todo un proyecto, quiere hacer de todo una imagen de tu personaje, quiere hacer de todo una profesión, quiere hacer de todo algo. Por dentro, la paz que vive en ti dice, bueno, si está todo hecho, tú simplemente da el siguiente paso. Y luego da otro pasito, y luego otro pasito, y ya verás entonces lo que viene. Y ya verás lo que viene. No anticipes tanto, no hagas tantos logotipos, no hagas tantas historias. Tú da un pasito hoy. Ábrete. Supera ese miedo. Trasciende esa imagen de tu personaje. El alma está más centrada, el centro del alma, por decirlo de alguna manera, está más centrada en este pasito presente que das ahora mismo. Y este pasito necesita toda tu apertura, toda tu paz. Por eso he dicho con toda la paz que puedas, porque cuando estás en paz hay una gran apertura a que lo que estás en este mismísimo instante, lo que estoy diciendo con mi boca, está conectado con tu mente, está conectado con la mente toda que somos. Por tanto, lo que estoy diciendo con mi boca está perfectamente acompañado de la totalidad. Y por tanto no hay tanto peso de ¿qué hago yo? Como si el yo ya está liberado de esa condena de ser tan importante, porque solo es importante para el ego. Eso es lo que nos trae la paz. Lo que nos trae la paz es un sentido de unidad, un sentido de que todo está siendo en una perfecta red de conciencia. Mientras que el ego dice, no, 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 aquí hay algo que es lo externo y yo contra ello. Venga, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Y tengo que recurrir a mi pasado y a mi pequeño conocimiento de las cosas que me han pasado y de cómo las interpreto para ahora aplicarlo aquí y hacer lo mejor posible porque lo que quiero conseguir, y me proyecto al futuro, es un personaje que sea así, así, así. Toda esa información absolutamente descarriada que no tiene en realidad nada que ver con mi felicidad ni con mi paz, tiene en ese momento que encontrar su salida y tiene que encontrar su expresión en este momento y no hay otro remedio. Luego ese puzzle está con nosotros y en realidad esto va a atender a una mayor eficacia, a una mayor eficiencia en la misma medida en la que yo pueda aceptar la paz. Que yo diga, venga, voy a arriesgarme a estar en paz. Para el ego es todo un riesgo la paz. Voy a arriesgarme a estar en paz. Porque para el ego la paz es perder control. Para el ego la unidad es perder control. Pero ese control a la vez es lo que nos pone tan frenéticos, y es lo que nos excita, y es lo que nos hace cometer errores, y lo que nos hace descuidar lo esencial de cada circunstancia, lo profundo de cada circunstancia. Ese sentido de control es puramente miedo, es puramente defensivo. Y uno de los argumentos de la paz es, bueno, evidentemente no puedes soltar todas tus defensas de golpe, pero bueno, comprende que para sentir la paz necesitas relajar tus defensas.
relajar tus defensas. Que no te importe tantísimo que te pique un mosquito. Relaja tus defensas. Relaja tus defensas. En ese sentido es la manera, ese es el cómo definitivo que aprendemos en la espiritualidad. Lo que pasa es que aquí has comentado el tema de relájate, que ya está todo hecho. Claro, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo aterrizamos a esa persona que, bueno, yo también he estado ahí, del control, de tal? El enfoque de ya está todo hecho. Pues siempre hay una intuición en la unidad, ¿no? De alguna manera, siempre hay una intuición en la unidad. Incluso alguien que no crea en Dios, que esté muy rebotado con la idea de Dios, que normalmente suele ser, digamos, la manera más superficial es en la que nos damos cuenta de esto, es porque tenemos como una decepción con los altavoces religiosos que nos hemos encontrado en nuestra vida. Tenemos una fuerte decepción con esos mensajes religiosos, con toda esa falta de coherencia que nos hemos encontrado alrededor, que no solamente está en los religiosos, sino está en todas partes. Y entonces acabamos viendo que lo que ha convertido el ego en espiritualidad, nosotros lo vemos como un puro engaño. Y entonces esto favorece el sentido interior de querer negar la espiritualidad, de querer negar la unidad para que el ego sea lo más importante en tu vida. Vale, pues esto nos pasa a casi todos, ¿no? Puede ser, por otro lado, que no, que lo que ocurra es bueno, que has tenido una buena relación con la religiosidad, tanto si es occidental como si es oriental, y estás muy aferrado a las creencias y a las dogmas que te han venido tan bien. Y entonces ahora abrirte a ciertas ideas como que el ego no existe y todo está unido y todo está conectado, pues no coincide con ciertos esquemas morales que uno tiene. Pero siempre hay una intuición con respecto a la unidad. Hay gente que a lo mejor no cree en Dios, pero habla de campos mórficos o habla de otro tipo de observaciones científicas donde se habla de que todo está interconectado. Si todo está interconectado en el espacio, todo está interconectado en el tiempo, este es un salto que empezamos a dar para desatar las cadenas del tiempo, ¿no? Es decir, todo ese peso que nos produce, el temor del futuro, la culpa del pasado. Si todo está interconectado en el espacio, todo está interconectado en el tiempo. Si realmente somos el mismo y existe la unidad, si te abres a experimentar, realmente la unidad debe existir. No puede ser casualidad que yo me haya encontrado con mi mujer, que mi mujer me refleje patrones de esa manera que están en mí, que mis hijos reflejen otras cosas. Esto no puede ser casualidad. Todo el mundo tiene una intuición de que hay una inteligencia que está a otro nivel organizando, co-creando contigo tu vida. ¿Vale? Bien, pues entonces si lo está haciendo en tus relaciones y en tu momento a momento, lo está haciendo en todo el tiempo. Y por tanto, todo ese tiempo nos lleva a esa inteligencia. Y por tanto, el ego es una ilusión. Tu creencia de que tú tienes el único control de todo lo que pasa en ti y el sentido de tú es un yo separado, el ego, es una creencia, es una ilusión. Es la ilusión más escondida, más grande. El yo falso, el ego. Bueno, pues esta es la forma un poquito de aterrizarlo, aunque en realidad el verdadero aterrizamiento es la práctica cotidiana de soltar el control y de abrirme a la novedad que me trae sentirme en unidad, sentirme en confianza y dejar de pensar que hay una fuerza externa que se opone a mí. Empezar a abrirme a la posibilidad de que esa inteligencia que está llevando todo es tu identidad en la plenitud. Es el espíritu. Es la conciencia. La conciencia. No mi conciencia, sino la
conciencia, de la cual soy, a la cual pertenezco y la cual es mi esencia. Empezar a imaginar que a lo mejor la felicidad no consiste en vivir una realidad propia, sino consiste en expresar una realidad compartida. ¿A qué te refieres con expresar una realidad compartida? ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, en realidad la felicidad es expresar una realidad compartida, ya no se trata de cómo lo veo yo, sino que se trata de cómo expreso la realidad amorosa que hay en este momento. Estás expresando una realidad que no es que tú intentas por ti mismo ser estupendo, sino que todo ya es estupendo y tú vas a poderlo expresar en el momento a momento de la forma que tu relación te está ofreciendo. Tu relación es cambiante, es constantemente nueva y te ofrece una nueva forma cada vez de expresar esa realidad compartida que es nuestro espíritu, que es nuestra única conciencia y que se puede expresar en cualquier momento, y eso es lo que nos trae la felicidad, porque es lo que nos trae la experiencia del amor. Sería quizás como ante un escenario, por ejemplo, el que estamos ahora integrando tú y yo, tener una mirada quizás más contemplativa y no desde la mirada de ese ego que se apropia de ese escenario con su mirada particular y más objetiva, ¿no? Sería como Eso es, una exactamente. sintonía, un baile, Una un expresión. suceder. Sí, Una imagínate expresión. que hubiera menos preocupación por fabricar el yo, por... Es que es literalmente lo que está produciendo constantemente el ego en nuestra mente, literalmente es una preocupación por el yo. Imagínate que no hubiera ninguna preocupación por el yo. Ujú. Que no te importara en absoluto el yo, que el yo lo sintieras absolutamente a salvo. Entonces es más como una danza. Entonces a lo mejor una reunión social en el ámbito profesional, en ámbito de colegas, en ámbito de amigos, en vez de preocuparte de si yo estoy hablando menos que el otro con todo el chiste, todos se ríen y cae más simpático que yo, que es la mirada egoica, que se quiere proteger, ¿no? Es más lo que dices tú, más un soltar, más un... Una expresión. En la danza, me acuerdo de esa frase tan bonita de Wayne Dyer que decía que en la danza no estás preocupado por a dónde vas, sino por disfrutar este momento. Cuando estás bailando, no te importa a dónde vas, porque tu yo está plenamente seguro. Estás disfrutando, es una expresión. Es una expresión. Y en esa expresión, claro, tú no te das cuenta, pero se está dando la meta del alma. En esa expresión te estás conociendo. Es como que solamente pudieras conocerte quién eres expresándolo. Es algo que, por ejemplo, tú sabrás que hay otro de los libros que para mí es el fundamental, que es Un curso de milagros. Bueno, pues en este libro, básicamente de principio a fin, está centrado en el perdón, pero claro, hay que comprender muy profundamente qué manera de plantear el perdón. Está basado en dar amor, sea cual sea la circunstancia, y entendiendo que ese amor que das no procede de tu cuerpo, sino procede de Dios, con lo cual hay un recibir y un dar. Y tú vives la felicidad recibiendo y dando ese amor. Y esa es la base del perdón. Mm. Bueno, pues esa es la expresión, explicada de una forma muy sencilla, muy básica, es la expresión que nos hace felices. La expresión de ese recibir. Yo te he dicho, el yo, no tienes ninguna preocupación por el yo. Esto es recibir el amor. Estás siendo totalmente amado. Luego, por tanto, no hay ninguna preocupación por el yo. Tu yo está a salvo y va a encontrar toda necesidad cubierta. Está toda la necesidad satisfecha. Está totalmente a salvo. Esto es recibir el amor de Dios. Esta es la verdadera abundancia. Pero además está dando esta liberación a todo con el que se encuentra.
Esto es lo que te hace feliz, porque hasta que no lo das, no te das cuenta de que lo recibes. Y cuando lo das, es cuando realmente realizas interiormente que lo estás recibiendo. Es cuando es tuyo, cuando lo has dado. Esto es expresar la realidad en lugar de lo que de la propuesta del ego. Crear mi propia realidad, que es la propuesta del ego, que siempre es crear mi propio yo, mi propio Ujú. concepto del yo, y que siempre al final es algún tipo de truco que te ha sugerido el mundo. Te ha dicho el mundo, mira qué chulo sería ser así. Tú has dicho, ah, pues sí. Siempre hay una relación con el mundo que te ha sugerido, puedes ver muy fácilmente, ¿no? Las orejas al lobo, de cómo lo que realmente estás es creando una imagen de ti, un personaje. Digamos como que la mirada del ego es más siempre pendiente de qué hay aquí para mí, ¿no? Observando y este que quiere, uy, a este que le puedo pedir o lo que sea. Exacto. Y el otro es más un... Es que además lo siento así, es como un soltar, ¿no? Es como un suceder, es como un dejarme en paz. Dejarte en paz y empieza a brillar una luz dentro de ti. En ese dejarte en paz hay algo más, hay algo muy alegre, muy gozoso, muy revolucionario, pero es muy sutil, es como un susurro. No es excéntrico, ni estridente, ni se impone a los demás, ni es así tan espectacular como le gusta al ego. No, no, no. Tu alma realmente empieza a despuntar con muy poquita energía de espectáculo. Poquísima, nada. No le interesa nada la energía del espectáculo, es al otro a que le interesa la energía del espectáculo. Pero a tu alma nada, le interesa que tú conozcas ese sentir, que tú experimentes esa paz, ese dar. ¿Y cómo se abre en ti una amorosidad? ¿Cómo quieres compartir eso? ¿Cómo quieres? Porque tu alma sabe en lo más profundo que no hay ninguna posibilidad de sanación para el mundo si tú no sanas. Fíjate qué fuerte. O sea, solo existe sanar sanando. No hay ninguna forma en que tú puedas sanar a los demás que no sea sanar tú. Y esto lo tiene clarísimo tu alma. Luego, por tanto, su centro es tu experiencia de sanación. ¿Y cuál es tu experiencia de sanación? Pues conocerte como amor, como el amor mismo, mentalizarte totalmente a través de ese conocimiento de que en ti no falta nada y llegar a una autoaceptación profundísima de ti. Claro, y si hay una autoaceptación profundísima de ti, ¿qué necesito entonces fabricar? ¿Qué necesito buscar en todos los demás? ¿Qué me pueden dar los demás si hay una aceptación profundísima de mí? Ya entonces los demás no estarán para que yo pueda conseguir algo, sino que estarán para que yo pueda dar. Y sabiendo que no es un dar que yo doy y ellos reciban, va mucho más allá, sino que al yo dar, ellos van a empezar a dar. Es así como va a ser de hermoso. Al yo dar, estoy despertando la posibilidad de que el otro dé con total libertad. Sí, yo a veces eso lo visualizo como que si yo actúo desde mi personaje o desde un rol, al otro le estoy invitando también a que sostenga ese rol. Exacto. Si, si yo en un momento dado hago un giro y digo, joder, es que yo ya no, es que no me apetece, sé que voy a quedar contigo y me vas, y tu mirada es esta, porque yo también te ayudo a sostenerla y ya hay un punto que digo, o rechazo este tipo de relación o me abro a un campo donde, bueno, voy a tomar ese café, pero desde ya yo ir desde un dejarme en paz. Entonces ahí también el otro puede verlo como un huir, ostras, ¿qué le pasa a Juan? Que antes lo tenía más controlado y era o más, no sé, le cogía los chistes o contaba yo dos chorradas y se ponía a reír y ahora uso lo mismo y no consigo lo mismo. Entonces, me imagino que vas por ahí también, ¿no? Que tú le das
a medida que tú te vas quitando esas capas, esas programaciones sociales que tenemos, esas máscaras, en cierta manera al otro también le podemos dar ese respiro para decir, es que aquí puedo ser yo. Aquí hay un espacio que a lo mejor que no me siento juzgado, que no me siento analizado, ¿no? Exacto. Lo has descrito perfectamente. Fíjate que antes hemos estado hablando de que en un retiro o en un ayuno hay un espacio, se cambian los patrones, se cambian las rutinas y hay un espacio en el que surge lo nuevo. Pues igual ocurre en una relación. Al fin y al cabo todo es una relación. Entonces eso mismo es lo que estás diciendo. Claro, al tú abrirte a ese espacio y invitar al otro, es un espacio compartido, o sea, los llevas a tu relación, no solo cuando estás en presencia del otro, que su cuerpo esté delante de ti, como ahora mismo estamos tú y yo, a través de la tecnología, sino cuando está en tu mente el otro, te abres a ese espacio que un poquito incluye, ¿no? Que incluye al otro en ti, que deja de marcar tanto la diferencia entre el otro y tú dejas de preocuparte tanto por tu yo, dejas de defenderlo, de fabricarlo tanto, pero no porque digas, es que tengo que dejar de defender el yo, sino porque en realidad te has dado cuenta de que toda esa defensa es puramente miedo, y el miedo, literalmente, se está llevando tu vida. Te has dado cuenta de esto y entonces te abres a ese espacio de encontrar en la relación algo mucho más amoroso y profundo, ¿no? Claro, entonces esto genera un espacio, que a lo mejor el otro, como tú dices, ese espacio, solamente se genera ese espacio, pero existe esa libertad profunda en el otro en el que dice, pues a mí este espacio no es lo que me interesa, yo quiero divertirme, quiero mi juego, quiero mi cuento, quiero que compitamos, quiero que no sé qué, y esto, vale, pues entonces se deshace esa relación. No es que tú la rechaces, es que la rechaza el otro. O ese espacio en alguna medida ha recordado a una parte de su mente, que eso siempre ocurre, ¿eh? Pero a veces, o sea, si a lo mejor en este momento esa persona se aleja porque no le interesa ese tipo de espacio, no importa, hay una parte en su mente que lo ha reconocido. Eso es algo que hay que tener Ujú. conciencia de ello porque no se percibe la mayor parte de las veces, pero hay una parte de su mente que lo ha reconocido, la misma parte que en ti lo reconoce. Está en él. O en este momento, pues el otro aprovecha y ese respiro es el que estaba esperando para él también sentirse de otra manera. Y entonces se da pues una brisa de inocencia. Claro, una brisa de inocencia a nosotros nos parecerá, al ego le parece, qué tontería, si luego todo sigue igual. Solo ha sido una brisa de inocencia, pero para el alma es como un portal de luz impresionante en la humanidad. Esa brisa de Decir, jalar, inocencia es es por fundamental, aquí. es muy importante. Qué bueno. Y, y entonces, este proceso, Jorge, tiene que ser, proceso por llamarlo de una manera, es algo que tiene que ser orgánico, ¿no? Es decir, tú puedes tener incluso un hermano biológico que genéticamente en el mundo no hay nadie que científicamente se parezca más, y a lo mejor, digo, un hermano biológico, o un amigo de toda la infancia, lo que sea, o una compañera un compañero de pareja, y a lo mejor esto no se da. Entonces, esto, en cierta manera, es orgánico y hasta cierta manera eso está escrito o, o podemos hacer algo para despertarlo. Sí, sí, claro que podemos. Hay una parte en nosotros, ¿vale? Hay una parte en nosotros que es un poquito lo único que podemos hacer nosotros, es retirar todos los obstáculos. Y esto de retirar todos los obstáculos significa observación. Em, en mi experiencia, yo he tenido la experiencia
de dedicarme muy masivamente a la observación y otros momentos decir, ay, me estoy esforzando demasiado, lo dejo ir. En mi experiencia, ni el exceso es una preocupación que la ha tomado el ego, de estar constantemente vigilando mi interior, es porque tengo miedo a cagarla de nuevo, ¿no? Y en el otro polo, el dejarlo, muy fácilmente, igualmente te vas hacia el ego, porque entonces olvidas la esencia de la práctica, olvidas la esencia de todo eso al ir dejándolo de lado, al no reforzarlo. Entonces, cada alma, cada persona, cada conciencia tiene un camino del medio, que es de lo que hablaba Buda. Tiene un camino del medio, ¿no? Tiene un punto donde ahí se encuentra bien, donde ahí hay una práctica espiritual sincera, pero atenta, que está siempre meciéndote, que está siempre trayéndote a la paz, siempre trayéndote al pensamiento reconciliador, al pensamiento consuelo, al pensamiento amable. Y no es excesivamente perfeccionista, ni está constantemente reprimiéndote tus cosas del mundo o tus placeres de la forma, ¿no? Siempre hay un camino del medio que está en tu alma y que no se puede definir y decir, es así, es así, así, es así. Eso es absurdo. Es de cada uno. En ese camino del medio es donde más te sientes al servicio y donde a la vez más te sientes cerca de la plenitud. Porque cuanto más das, te recuerdo, más feliz estás. Y estoy hablando siempre de dar amor, pero claro, al dar amor entra todo. Entra todo. Estás capacitado para dar todo, todo lo que sea, bienes, dinero, pero al dar amor estamos hablando de lo más importante que puedes dar, que es esa mirada, esa actitud, esa escucha, esa amabilidad ante cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Entonces hay ese camino del medio, ¿vale? Hay ese camino del medio. Sí hay algo que podemos hacer, pero la manera de hacerlo tiene que ser también en unidad. Yo en ese sentido recuerdo algo que te compartí además en un retiro. Y era que, bueno, yo, pues en mi personaje, pues de alguna forma, pues trabajo mucho con emprendimiento, empresas, y entonces, pues para captar más clientes, pues hacía charlas. Entonces estaba atento de cuántas personas venían, cuántas después estaban interesadas en hablar conmigo, cuántos después me contrataban y demás, ¿no? Entonces era como siempre un control, ¿no? Y un, y un ego, bueno, puro y duro. Y, y recuerdo la primera charla que di en esta sintonía, que fui además con una libretita, o sea, no tenía ni PowerPoint. Y Jorge fue un darse, que hasta vino mi madre, fue, fue un darse, le hicimos híbrida, yo creo que estábamos en época un poquito post-COVID, o sea, era presencial y online al mismo tiempo. Y cuando salí de allí, yo estaba como una nube, o sea, sentí el mayor sensación de abundancia que he tenido dando una charla. No me preocupé por el siguiente paso, que antes siempre preocupaba. Bueno, pues ahora los que estáis interesados, rellenar aquí un papel porque vais a tener una conversación conmigo gratuita, bueno, todo. Y ahí fue un soltar, o sea, no había ni siguiente paso. Hubo gente que me escribió, me mandaba audios, Juan, yo creo que tendrías que haber cobrado por esto, y a mí me era igual. Y ya como anécdota le digo a mi madre, Jova, pues mamá, ¿qué te pareció? Y me dice, ah, bien, pero te vi muy serio. O sea, era como, y hasta ese comentario me dio igual. Es que hasta eso me dio igual. Y en otro momento, que era mi primera charla, me podría haber tumbado, pues. Y yo, bueno, pues ve más, si me ves serio, me ves igual. Pero Claro. es un disfrute, un darse desde ahí, una despreocupación, un soltar. Wow, que es como decir, oye, creo que es por aquí, ¿no? Claro, claro. Fíjate cómo es necesaria siempre una experiencia.
para que realmente veas, sientas esa guía, que dices, es por aquí, ¿no? Es necesaria la experiencia, es la experiencia la que te guía. Fíjate que, que si te dice tu madre que has estado muy seria, ¿no? Pues entonces inmediatamente el ego diría, bueno, tengo que preparar unos cuantos chistes para la próxima vez, tengo que preparar una serie de historias y chistes para animar esto, luego tengo que hacer que ellos participen más porque, claro, si estoy muy serio no voy a ser atractivo. Pero sin embargo, cómo la luz en ti te protege, pero te protege mediante el desapego. En vez de mediante barreras, te protege mediante el desapego. Tú no tienes que defender tu yo. Tú sabes que ha habido luz, la estás sintiendo ahora mismo y eso desactiva totalmente todos los impulsos del ego. Ha habido una luz en ti que el ego no tiene nada que hacer porque tú tienes cubierto todo eso. Has dicho abundancia. Tienes cubierto todo lo que el ego vendría a satisfacer con sus pesquisas, con sus análisis y sus cálculos. Está ahora mismo en presente totalmente cubierto. Es una protección, esa luz te da una protección del ego, que es en realidad la única protección que necesitamos para ser felices. Y Jorge, para las personas que se están empezando a... Lo que hablábamos antes de ese hartazgo, y hablamos también aquí de esas etiquetas, esos roles que vamos adquiriendo, programaciones, que tú hablas mucho de esos programas, del programa. Sí. Para esas personas que están empezando a llegar a un punto de aquí hay algo que no cuadra, ¿qué les dirías? Por dónde tendrían que empezar? Bueno, varía mucho. En mi caso fueron los libros muy importantes, pero claro, cada uno es como es. Yo estoy viendo que hoy día pues es mucho más la multimedia, es mucho más... Puedes encontrar más fácilmente en YouTube o en Instagram un mensaje revelador que te dé una guía que en un libro, ¿no? Pero claro, eso es cada uno. Muchas veces es una persona, ¿no? Muchas veces lo que nos da suficiente feeling no es tanto un vídeo, sino que es una persona que te echa una mano, que te tiene una mano, aunque sea unos meses, y luego ya saltas a otra manera, a otro medio, pero algo que te pueda canalizar. No sabes si va a ser por aquí o por allí. Lo que es muy importante es que se ha despertado ya en ti algo que está, ¿cómo decir? A la vez es una disposición al cambio y a la vez es un deseo de lo nuevo. Porque sabes, hay algo en ti que sabe que tienes la capacidad para trascender aquello que te está cansando. Y esto que se ha despertado es muy importante valorarlo como una joya interna fundamental, como un principio de luz, valorarlo. Esto es lo más importante. O sea, esto que está brotando en mí es lo más importante que hay en mi vida en este momento. Entonces, no hacer caso a todas esas relaciones que lo minimicen, que lo consideren una tontería o que lo consideren un sueño, porque es al revés. Lo que era un sueño era mi ego. Valorar muchísimo esta joya interna que está despertando en mí y estar muy atento a ver si es un libro, a ver si es este tal Juan Magariños, a ver si es esto otro que me llega por aquí, esto que me llega, este YouTube que veo, un poquito estar muy atento, ¿no? A ver cuáles son los siguientes pasos, a experimentar, a lo mejor en un savasana al final de la sesión de yoga, experimentas algo que te está invitando a comenzar con la meditación. A lo mejor en vez de meditación, pues es más la contemplación, el paseo tranquilo, lo que te está llamando, a la vez a lo mejor son las lecciones de un curso de milagros que son más enfoques cortos para hacer durante el día, ideas que se introducen poco a poco en tu cotidianidad. Hay muchas formas de que puedas empezar a emprender ligeramente una práctica, ¿no? Pero lo más importante es ese deseo, esa valoración, esa voluntad que está ahí favoreciendo esto que se ha despertado. Porque cuando esa voluntad, ese deseo permanece, entonces todo se te abre. Hay que recordar que el pensamiento es muy poderoso,
tan poderoso como que podríamos equiparar, hacer un sinónimo en la palabra poder y pensamiento, podríamos equiparar y hacer un sinónimo. Pensamiento en realidad es un río de vida creativo que brota desde el centro del universo. No es algo que brote de una parte de nuestro cuerpo que se llame cerebro, no. El pensamiento brota del centro del universo y pasa a través de nosotros de una forma muy individuada, muy particular, y tiene todo el poder creativo y está sucediendo de una forma que nosotros no podemos ni explicar, que ningún humano puede ni explicar cómo está sucediendo el pensamiento. Nos creemos que los pensamientos son unas palabritas, unos conceptos, unas imágenes Mm. entrecruzadas, pero ni podemos comprender lo que es el pensamiento, que engloba todo el sentir, toda la experiencia. Son ríos de vida, el pensamiento. Y la raíz del pensamiento es el deseo, es la voluntad. Entonces, mientras yo valore este deseo, esta voluntad que está empezando a surgir dentro de mí, estoy empezando con la más importante lección, ¿no? Y es que este deseo del alma, mi mente lo acoja. Mi conciencia acoja este deseo del alma, porque es como acoger la creación, es como acoger al pensamiento real que en mí se quiere abrir paso entre las ramas de pensamientos basados en miedo y en protección. Darle muchísimo valor, mucho calor a este brote verde que empieza a surgir en mí, darme muchísimas gracias por ese brote verde y estar muy atento a todas las ayudas que me empieza a trazar la vida, con las personas que me voy a cruzar, con los maestros que me voy a encontrar, que todos los maestros, todos los que vea ahí fuera, son temporales. Todos están invitando a un gran maestro que está abriéndose dentro de tu corazón. Pero Ujú. todos ellos son reflejos, tanto yo como tú, somos maestros temporales para todo el mundo en lo que respecta a nuestro aspecto perceptivo, nuestro aspecto visible. Pero en realidad estamos invitando y haciendo resonar ese maestro interno que está en nosotros, que está dentro de nosotros, que te va a guiar para tu camino espiritual. Entonces, ahora que has dicho, has enlazado, ¿no? Deseo con palabras y poder, pensamiento. A la hora de tomar decisiones en relación a un deseo que esté brotando ahí, ¿cómo podemos saber, discernir, constatar que ese deseo procede de tu parte más amorosa, verdadera, y no desde un ego, por muy sutil que sea, pero que esté ahí? Bueno, en realidad todo deseo tiene una raíz amorosa. Claro, muchas veces es muy difícil decir, bueno, pues ahora yo deseo chocolate, qué raíz amorosa hay aquí. Aparte de lo que yo me diga a mí mismo de qué placer siento cuando tomo chocolate y qué amor siento. Pero a partir de eso, que evidentemente son todo programaciones medio biológicas, medio de cultura, medio culturales, y medio de idolatrías que he hecho de mi pasado, de todas las veces que he tomado chocolate. Entonces lo difícil es darme cuenta de cómo están decorados todos mis deseos, ¿no? O sea, cuando yo realmente digo me apetece chocolate y siento ese deseo, lo que siento es el deseo de conectarme. Yo lo que me creo es que quiero chocolate, pero lo que siento es el deseo de conectarme, siempre, de unirme, de expresar mi unidad. Y algún tipo de carencia está haciéndome creer que lo que quiero es chocolate. Bueno, no pasa nada, puedo tomar chocolate, pero lo que yo estoy sintiendo es que necesito sentir la plenitud. Y ha asomado en mí una sensación de carencia. Entonces, siempre debajo del deseo siempre hay una raíz amorosa. Esto es lo bueno que tiene todo esto. Es la raíz del perdón. El origen del perdón es que siempre en ti hay una raíz amorosa. Claro, la observación es lo que te ayudará a darte cuenta de todas las partes que son decorado. Y en cierta medida podrás renunciar a ellas o decir, bueno, pues no pasa nada. Me apetece fumar, pues fumo. Me apetece comer, pues como. Pero al menos sé
que hay algo amoroso y genuino siempre dentro de mí, ¿no? El discernimiento es algo que se cultiva y utilizo la palabra cultivo como algo muy lento, que se riega, que cuidas, que cambias la tierra, que favoreces el espacio. Es un cultivo en todos estos términos, ¿no? Que piensas en ello con amor, es algo que estás cultivando, es como un jardín, una plantita. Entonces, de esa manera, pues te vas dando cuenta de que tu deseo en realidad lo que quieres es conseguir algo para tu ego, lo que quieres es decorar más tu personaje, lo que quieres realmente es parecer alguien majo para alguien, para que así te idolatre, lo que quieres es... Empiezas a ver eso, pero claro, no puede ser de una manera interrogatoria, inquisidora, como si todo fuera ego, sino con unas ganas de ver, con unas ganas de sentir honestidad dentro de ti. Es lo único que puede valer, ese principio de quiero amar, quiero ser auténtico, quiero dejar de sufrir. Este es algo fundamental, quiero dejar de sufrir. Pues es algo maravilloso. Quiero ser feliz. Claro, compartes la voluntad del universo. Quiero ser feliz. Todo eso es el deseo de la vida. El deseo de la vida es abandonar el engaño y comprender que el engaño me ha hecho sufrir. Entonces es poder encontrar todos los engaños, todos los obstáculos, todos los engaños que puede haber en mi deseo. Porque mi deseo está lleno de imágenes, lleno de añadidos. Ujú. Y puede que haya muchos engaños en mis deseos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a lo mejor me apetece hacer música. Bueno, pues inmediatamente el ego te va a decir, ah, qué bien, ¿y qué piano nos vamos a comprar? O sea, y ahora, ¿y en qué habitación lo voy a hacer? ¿Y dónde voy a conseguir un curso? O sea, todo es ya empezar a encontrar el instrumento. Lo más importante es el piano. Y ahora me centro, empiezo a ver pianos. Este es muy caro, este no sé qué, pero este es muy bueno. Que yo quería solamente hacer música, ¿no? A lo mejor luego me lo paso muy bien golpeando una caja por la tarde y, no- y resulta que lo que quería es esta sensación de hacer música y ya el ego lo ha complicado todo a través de los medios para hacer música, ¿no? Entonces, darme cuenta, bueno, quiero hacer música, perfecto, este deseo es muy bonito, es muy interesante, pero espera, espera. No te creas todo ese marketing que has acumulado a lo largo de todos los años de tu vida y todo ese de cómo son las cosas y cómo tienes que hacer las cosas y cómo deben ser las cosas y necesariamente son así. Espérate, que estás con la vida, que estás guiado, que estás en unidad. Quiero sentir la música y a lo mejor pues esa tarde me encuentro con alguien que me invita a cantar y cantamos juntos. Y empiezo a descubrir que la cosa iba justo por otro lado, no era ni el piano ni y entonces entro en un coro. Me doy cuenta que el deseo es una danza. No tengo que dejar que mi mente organice todos los parámetros de ese deseo, sino que permanezco en esa actitud de apertura, de que la vida me está dando todo lo que necesito. Que solamente tengo que estar atento y saber que hay una raíz amorosa en mi deseo. Ahora, las formas en las que mi mente me propone constantemente acelerarlo todo y resolverlo todo, tienen que esperar y sopesarse. Tienen que esperar y sopesarse. Eso sería un poquito la manera al menos que yo propongo de observar el deseo, de ver los deseos fabricados, como los llamo yo, Ujú. y descubrir el deseo auténtico del alma en lo Ujú. profundo de los deseos fabricados. Entonces, a lo mejor una señal sería como que tú vas co-creando, antes decías, ¿no? Que con la vida, en vez de decirle a la vida lo que tú quieres y que se ajusta a tus parámetros, a tus valoraciones, a tus preferencias, sería a lo mejor como siento una pulsión, vamos a ver qué pasa por aquí, voy a accionar porque claro, al final tiene que haber esa experiencia, ¿no? Esa expresión, lo Sí. que decíamos antes, pues yo conseguí dar una charla, pues hubo un deseo, hubo una conversación con alguien, hubo alguien que me dejó un espacio, hubo una difusión y bla, 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 ¿no? Entonces, podríamos decir que,
o cómo lo haces tú ahora mismo, ya con la comprensión que tú tienes, de que es algo más orgánico, que es, si dices tú, "Uy, si veo que acciono uno 2 y 3 y por ahí no se da, es como que sospecho que No, por ahí no. no es. O Hay es... muchas veces que accionas uno, dos o tres y luego tienes que accionar cuatro, cinco, seis. La facilidad no es la enseñanza primordial, ¿no? O sea, la facilidad puede ser que sea fácil o puede ser que sea muy difícil, como puede ser tan difícil perdonar a tu madre, y esto no significa que en los cuatro intentos tengas que dejarlo. No, a lo mejor es dificilísimo perdonar a tu madre, y a lo mejor necesitas intentos toda la vida, y no por eso vas a dejar de amar. No, hay mucha cultura de facilidad. Hay mucha cultura de facilidad y de comodidad y de despreciar un camino porque no parezca fácil. No, a lo mejor lo que te está llevando a la vida es que no son los plazos que tú imaginabas, ni son las maneras en que tú imaginabas, sino que la vida te está llevando por un camino. El corazón recorre caminos. La mente quiere un interruptor, quiere respuestas rápidas. Pero el corazón acepta un camino. Un camino. Y entonces, pues, claro que accionas en la medida de lo posible y muchas veces, pues, no tenemos paciencia suficiente para esperar un poquito que sea orgánico, que tú puedas sentir intuiciones que vengan más conectado por todo lo que está pasando, que tú puedas... Muchas veces no tenemos esa paciencia y accionamos de más. Y accionamos mucho algo y no pasa nada. No pasa nada, la vida se readapta a lo que has accionado y sigues camino, ¿no? Yo estoy hablando simplemente de maximizar la eficiencia de la inocencia de tu deseo. Claro, no estoy diciendo que tengan que ser reglas que... No, estas reglas, pues no, hay veces que las puedes aceptar, hay veces que no las ves coherentes contigo mismo y necesitas hacer cosas y las haces. Hay otras veces que todo lo contrario, que dices, aquí no sé qué hacer, lo dejo de lado y luego la vida te da un toque y te despierta para que acciones. Y entonces empiezas a accionar, ¿no? O sea que es simplemente esa conciencia de unidad, esa conciencia de que no vas solo y esa conciencia de que estás constantemente guiado. Ujú. Por Entonces, eso, perdón, sí, te decía entonces que entre lo fácil y lo difícil, yo lo llevo más también como a esa intuición, esa observación, ese escucharse, ese sentirse, porque para que no se convierta en tozudez. ¿Sabes? Para que no sea tu ego que te diga, no, no, es que yo tenía que ser profesora de yoga porque me encanta el yoga, he nacido para el yoga, soy una gran alumna y no se manifiesta o no se da, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo fácil y lo difícil? Pues igual no consistía ni en abrir un local, hacer no sé qué acciones y que todo el mundo estuviera esperando y diciendo, oye, pues María, estábamos todos esperando a que abrieras el centro de yoga. Pues no, es a lo mejor esa danza de decir, oye, pues es que a lo mejor me podrá apasionar, pero a lo mejor no es, ¿sabes? O no es el momento, claro, o sí, pero sigue esperando, o sea, ahora vete pasito a pasito. eso es, ese desapego de mis esquemas. Eso lo tengo que observar constantemente. Porque si me estoy obcecando en mis esquemas, efectivamente me voy a encontrar con mucha dificultad. Y cuanto más me obceque en mis esquemas, más detalles quiero que sean exactamente como yo quiero, más conflicto me encuentro en el mundo. Eso sí que va linealmente, ¿eh? Eso va linealmente. A más requisitos, más conflicto. A más me permito bailar con la vida, menos conflicto. Menos conflicto. O sea que ahí sí que hay una linealidad. No, pero hay muchas veces que tú tienes una clara experiencia de amor y la vida no te pone difícil la expresión de esa experiencia de amor. Y entonces es muchísimo más lento y de maneras muy distintas de las que te hubieras imaginado y no significa que tengas que decir, ah, no, estoy equivocado. No, es que tu camino te lleva por muchas curvas. Y además, aunque atravieses, digamos que el hecho de atravesar todas esas curvas va a ser un aprendizaje, va a ser una maestría de desapego y al final esa expresión de amor que tenías va a encontrar su salida, va a encontrar su manera. Pero que hay veces que no es tan fácil como nos hacía parecer. O sea que siempre nos engañamos con la mente hacia un extremo o hacia el otro, ¿no? Sí.
Sí, yo quizás fácil lo refería a señales, ¿no? A puntitos de sí, es por aquí, pero igual no es al ritmo que tú querías y demás, ¿no? Las señales están aquí. Las señales tienen que sacarse de fuera, Mm, de algo que parezca que encaja con mucha sí, facilidad ahí fuera, y traerlo aquí, a esa expansión del amor que te guía. Aquí tienen sí. que traerse las señales, si no vamos a estar muy liados porque vamos a decir, ay, yo como había visto que eran así las cosas y luego se ha quedado en nada. Sí, O lo que suele pasar también con las redes sociales, el marketing, que yo pensaba que accionando esto y esto, que ahora tendría la sala llena y demás, ¿no? Entonces empezamos ahí a proyectar y joder, pues es que a lo mejor el error estaba ahí, ¿no? Me venía ahora cuando hablabas a mayor danza, mayor guía. claro, exacto. A mayor danza, más soltar el mundo y mayor guía de si es por aquí o no. Sabes que aunque puedas tener un deseo inocente, bello, de que te gusta tocar la armónica, pues a lo mejor no vives de tocar la armónica, no lo sé. Pero a lo mejor brota un ofrecerte a dar un pequeño bolo con algún grupo, lo que sea, pero desde esa inocencia, ¿no? Desde esa abundancia, desde ese reconocerte ya. Eso es. Claro, hay tantas posibilidades que se abren y nuestra mente siempre busca una con ese afán de ser creativo en la forma, ¿no? De decir, yo tengo que crear esto de esta manera. Y claro, tú no estás creando una realidad particular, tú estás expresando una realidad compartida que nos une a todos. Claro. Vale. Muy bien, Jorge, pues nada, para finalizar una pregunta más concreta que es, imagínate que tienes el poder tú que además has trabajado en la comunicación, bueno, y trabajas en la comunicación, ¿no? Pero antes también en más modo empresarial, audiovisual y demás. Si te dieran la posibilidad de llenar todas las vallas publicitarias del mundo, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría que cupiera, que transmitieras ahí? Bueno, pues creo que sería yo soy amor. Creo que eso sería el mensaje que estaría en todas las vallas publicitarias. Yo soy amor. Y creo que de esa manera el que lo lee podría entenderlo, que no es la valla la que se lo está diciendo, sino que el que lo lee puede entender el mensaje primordial que habíamos olvidado. Luego, claro, dejar de convertir el amor en un concepto y vivirlo como un ser, ahí está la vida. Ahí está la vida. Como un ser siendo. Muchas gracias, Pues Juan. muchas gracias a ti, Jorge. Esto ha sido un baile también. Ha sido un baile precioso. Muchas gracias, Juan. Un placer. Y nada, pues enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Pues gracias a ti. Recomiendo la Escuela del Perdón contigo, con tu mujer Reyes. La verdad que es una pasada el trabajo que hacéis, que lleváis haciendo además desde hace mucho tiempo. Mucha gente os conoce y por supuesto que recomiendo vuestros retiros porque ahí vais a vivir el yo soy amor pleno. Gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Chao. Chao, chao.